Comparecencia y pasaríamos a la siguiente solicitud de comparecencia en comisión. Esta es a fin de informar sobre la restitución de los derechos de los empleados de la RTVA y política laboral. Es una comparecencia a solicitud de los grupos socialistas y Podemos Andalucía, por lo que seguiremos el mismo esquema que el anterior. Y en primer lugar, pues tiene la palabra el señor Durán. Muchas gracias. Algunos de los asuntos que voy a comentar ahora ya los he enumerado en la comparecencia anterior. Ya les adelanté, además, en julio, en esta comisión, que en la Radio-Televisión de Andalucía, como en el resto de la función pública andaluza, se estaban aplicando los acuerdos asumidos por la Junta de Andalucía para la recuperación de los derechos suspendidos en los últimos años. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía el día 2 de junio del año 2016, del año corriente, para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012 de 21 de septiembre. Tenemos que tener en cuenta también, a la hora de enumerar la recuperación de los diferentes acuerdos, que la disposición transitoria décima del 10º convenio colectivo en vigor de la Radio-Televisión de Andalucía y de Canal Sur Radio y Televisión establece que, y voy a citar textualmente, se liberasen cualesquiera de las restricciones que cuando se liberasen cualesquiera de las restricciones y/o suspensiones del convenio colectivo actualmente establecidas, o se aprobase por la Junta de Andalucía alguna mejora de carácter salarial o laboral para el conjunto del sector público en Andalucía que permitiera rehabilitar tales aspectos del convenio, la misma se trasladaría al personal de la RTVA y sus sociedades filiales, compensándose en su caso con las medidas de ajuste anteriormente expresadas y liberándose total o parcialmente cualesquiera de las restricciones del convenio actualmente en suspenso en las que pudiera incidir tal liberación y/o mejora. El Comité Intercentro solicitó a la Dirección que, sin perjuicio de su análisis en la Comisión de Vigilancia e Investigación del Convenio Colectivo, la CONVI, se procediese a aplicar de forma inmediata las cuestiones que fueron objeto del mencionado acuerdo de la Mesa General. En lo que se ha podido, se ha hecho. Hay otros aspectos que dependen de la normativa legal y ahí no podemos hacer nada hasta que ésta no se modifique. Es decir, entre los acuerdos adoptados por la Mesa General de la negociación se hallaba el siguiente calendario para la devolución del resto de las pagas detraídas en el año 2012. En la nómina de septiembre de 2016 se abonará el importe equivalente a 48 días. En la nómina de febrero de 2017 se abonará el importe equivalente a 46 días. En la nómina de febrero de 2018 se abonará el importe equivalente a 45 días. Y esto se ha asumido. Por ello, la Dirección procederá a hacer efectivo las nóminas correspondientes a los mencionados meses en la forma y porcentaje indicado, en forma análoga a la que ya se realizó el pasado mes de febrero en relación con el 24,04% de las pagas ya abonadas. Por otra parte, los 2 días de vacaciones del total de los 24 previstos en el 10º convenio colectivo, que hasta ahora se hayan suspendido, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras ya los ha podido disfrutar durante este verano y los que no lo han hecho podrán tomarlos de forma excepcional hasta el día 20 de febrero de 2017. Dicho esto, les comento que había una parte que quedaba pendiente de una reunión de la CONVI que tuvo lugar la pasada semana entre la representación de los sindicatos y la empresa. Allí se expuso que de las 4 materias contempladas, la restitución de las partes pendientes de la paga extra de 2012, los días de vacaciones suspendidos, la jornada de 35 horas y las ayudas en acción social, 2 se han cumplido, una está pendiente y la otra se demora a la fecha que marca el acuerdo. Las 2 primeras, la paga extra y los días de vacaciones, ya están resueltas y en cuanto a las ayudas de acción social se relegan dentro del propio acuerdo de la Mesa General entre la Junta de Andalucía y los sindicatos al año 2019 y hasta entonces, lógicamente, no hay más remedio que esperar. Por último, en cuanto a la vuelta a la jornada de 35 horas, se comunicó que la Dirección estaba estudiando, junto con las diferentes direcciones, áreas y departamentos, la forma y modo de proceder a adelantar lo antes posible la misma en el ámbito de nuestra empresa. Todo ello en la creencia de que, mientras tanto, se removerán los obstáculos legales que aún no lo permiten
Y digo esto porque así lo recoge el documento de la Mesa General. Lo establecido en el presente acuerdo, dice concretamente, deberá trasladarse a las normas que actualmente regulan esta materia, por lo que el Gobierno andaluz se compromete a llevar a cabo los trámites para la reforma normativa que permita su aplicación. Es decir, el Consejo de Gobierno todavía no ha aprobado los cambios legales que permiten o que permitirán adaptar la jornada semanal a las 35 horas. Asimismo, quiero recordar que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2016 dejaba sin efecto la reducción de la jornada del 10% y la consiguiente reducción salarial para el personal temporal, por lo que desde el 1 de enero dejó de existir tal reducción y los trabajadores y trabajadoras no fijos de la casa volvieron a equipararse en horario y salario a sus compañeros. Lógicamente, también hemos aplicado el aumento del 1% de la masa salarial previsto en la Ley de Presupuestos. Es más, aunque no forma parte directamente de su pregunta, me gustaría destacar que, conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Estatuto Básico del Empleado Público, y a propuesta de nuestro Comité Intercentros, se acordó por unanimidad de los miembros de la Comisión añadir un artículo en el convenio colectivo que incorpora un permiso retribuido para las empleadas en estado de gestación que podrán disfrutar a partir del día 1 de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto. Y en el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 del embarazo y hasta la fecha del parto. Y esta es la situación, el mapa actual de la recuperación de los derechos de los trabajadores de la Radio Televisión de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Pues pasaríamos, como antes, al turno de los grupos proponentes. En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Señor Romero, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Creemos que es bueno que se ponga, señor Durán, encima de la mesa toda la recuperación de derechos, que no es que se esté regalando nada a los trabajadores y trabajadoras de la RTVA y al sector público en general, sino se están permitiendo recuperar algunos de esos derechos que para nosotros fueron injustamente cercenados e injustamente recortados por parte de una legislación que me parece a mí que ponía el peso de los recortes y de unas políticas de austeridad malentendidas precisamente en los que estaban sufriendo aún más las consecuencias y que no se tomaron con las medidas que verdaderamente hiciesen no recaer la política de recorte en esa clase trabajadora que está precisamente en un retroceso significativo y alarmante de derechos tanto laborales como sociales, tanto por las políticas implementadas desde Europa como las políticas que hace el Partido Popular y anteriormente el PSOE de Zapatero en el gobierno del Estado, así como las que se está realizando concretamente en los años últimos de esta crisis estafa en el gobierno de Andalucía. Yo recuerdo precisamente que el tema de las 35 horas semanales fue un tema incluido junto con el reparto de trabajo y la eliminación de las horas extras, que el señor Durán también se debe de acordar, una de las partes fundamentales de un proceso de cambio sustantivo de las relaciones laborales dentro de la RTVA. En un momento dado, tanto la parte empresarial como la parte de la representación de los trabajadores, no de los sindicatos, la representación de los trabajadores, representamos a los trabajadores, los miembros del Comité Intercentro, delegados y delegadas de personal, representan a los trabajadores y no a los sindicatos, en su acepción real, planteamos que era muy necesario, precisamente para asegurar que verdaderamente se daba una salida a una situación en aquellos tiempos bastante fastidiosa por parte de muchos trabajadores que entraban y salían de la RTVA, el darle al mismo tiempo una continuidad en base a las 35 horas semanales y la limitación o la imposibilidad de realizar horas extras y que se produzca la contratación que no ha tenido efectiva durante muchísimo tiempo en la RTVA precisamente por esos recortes mal entendido, esa política de recorte y de austeridad mal entendida. Creemos que existe un marco legal adecuado ya y estipulado, que es el convenio colectivo, que como saben todos ustedes tiene rango de ley, en el cual se puede
poner en marcha la recuperación de las 35 horas semanales, en el cual es posible que pongamos toda la voluntad posible para también, antes del 1 de enero del año 2017 y ante la posibilidad o no que los vaivenes políticos permitan que esa norma tenga esa norma que se barrunta dentro del acuerdo, se ponga encima de la mesa, se lleve a la práctica o no. Creemos que puede existir la voluntad necesaria para la interpretación de la norma, a la existencia ya de un marco jurídico, que es el convenio colectivo de la RTVA y sociedades filiales, que permita la devolución del tiempo de trabajo a los trabajadores, tal y como se pactó en su día de hace muchísimo tiempo en la Radio Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales. Creemos que la empresa, como ha ocurrido en otros muchísimos sitios, puede tener la voluntad de hacer esa interpretación de la norma y al mismo tiempo intentar que se tenga solución y también se acuerde, por otra parte, y se respete la ley y el acuerdo de que antes del 1 de enero de 2017 los trabajadores y trabajadoras de la RTVA tengan la posibilidad de volver a los acuerdos y a los derechos adquiridos de las 35 horas semanales y de su cómputo anual de 1.540 horas anuales en ese cómputo. Le emplazo a que tenga desde este grupo parlamentario precisamente esa amplitud de mira, que venga esa flexibilidad de la norma y que verdaderamente vea que existe recogido un convenio colectivo que así lo estipula. De todas maneras, quedará para próximos debates, pero lo apunto aquí también para que quede constancia. Creemos que también hay una restitución de derechos que no se ha realizado o no está contemplada en este acuerdo, que viene precisamente en cómo se ha operado, cómo se ha trabajado dentro de la RTVA y se han producido los recortes previstos por las leyes infaustas que se programaron. Creemos que existen una serie de actuaciones por parte de la empresa que han hecho que esos recortes vayan muchísimo más allá de lo que se establecía por la ley, y que creemos que también tiene que tener su plasmación en una reflexión conjunta y colectiva, al mismo tiempo que su reparación. Y citémonos un caso concreto. Mientras la ley impedía que en las cotizaciones a la Seguridad Social hubiesen recortes y que se tenían que estar estipulándose las cotizaciones en base a los salarios del 2008 o anteriores a los recortes de 2010, pues automáticamente aquí se han hecho una serie de bajadas de cotizaciones de la Seguridad Social que no estaban estipuladas por la ley, que creemos que tienen que ser profundamente reparadas y que se tienen que llegar sin necesidad de ningún tipo de vericueto de tipo legal ni de que se dilate aún mucho más la solución. Creemos que es profundamente necesario de que verdaderamente se dé un repaso a cómo se han hecho esos recortes, cómo se han ejecutado esas políticas de austeridad y verdaderamente tengamos encima de la mesa que también se recuperen los derechos y que también un dinero en las cotizaciones a la Seguridad Social que no le debió de ser retraído del futuro salario de los trabajadores de la RTVA les sea devuelto sin necesidad de que medien absolutamente más que la propia empresa y los propios trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Pues el otro grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rubiño. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Durán. Buenos días a todas y a todos. El pasado 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la resolución de fecha 21 del mismo mes de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictaban instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio también de 2016 sobre recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 para los empleados y empleadas públicas de Andalucía, entre los que se encuentra lo de la Radiotelevisión Andaluza. Se daba así cumplimiento al compromiso adquirido por parte del Gobierno andaluz de devolución de los primeros 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional del complemento específico o paga adicionales del dicho mes
diciembre de 2012 o importe equivalente, mediante resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 30 de diciembre de 2015, dictándose igualmente instrucciones para proceder al abono de las cantidades recuperadas. En fechas posteriores y por el acuerdo del 21 de junio de 2016, el Consejo de Gobierno aprueba la recuperación progresiva del resto de los derechos suspendidos en virtud de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno, ya lo ha dicho usted, señor Durán, aprobaba así el acuerdo suscrito el pasado 2 de junio por la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral en la Administración de la Junta de Andalucía, que supondrá la recuperación progresiva de los derechos suspendidos en 2012 como consecuencia de la aplicación en Andalucía de las normativas estatales de reequilibrio económico-financiero. No se puede ni se debe olvidar que la Ley 3/2012 se dicta en Andalucía como consecuencia de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ya en su artículo 14 recoge que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto, evidentemente por encima del de personal. Y además, en su artículo 32 establece que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria de alguna administración pública se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, a reducir el endeudamiento neto. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al fondo de reserva con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema. A esta altura, desde luego, no vamos a hablar del fondo de reserva de la Seguridad Social. Pero volvamos al acuerdo que nos ocupa, que fue suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESIF, y que beneficia a más de 270.000 empleados y empleadas públicas, y fijando un calendario de desarrollo que parte de este mismo año 2016 y que llega hasta el próximo 2019. No obstante, también se ha dicho aquí, su ratificación expresa por parte del Ejecutivo andaluz es preceptiva para dotarlo de validez y de eficacia. Según hemos visto, la recuperación de la paga extraordinaria y adicional o importes equivalentes correspondientes al mes de diciembre de 2012 es el primero de los derechos que se acordó recuperar, habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno el abono de un segundo plazo de las cantidades dejadas de percibir por este concepto. En consecuencia, en la nómina del mes de septiembre de 2016 se percibirán el importe equivalente a 48 días de las cantidades pendientes de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de ese mes de diciembre de 2012. El abono de cantidades, ya lo ha dicho usted, señor Durán, se hace de la siguiente manera: 48 días en la nómina de septiembre, 46 en febrero de 2017 y 45 en febrero de 2018. Los primeros 44 días, por su parte, se abonaron en las nóminas del pasado mes de febrero. En palabra de la consejera de Hacienda y Administración Pública, precisamente a Canal Sur Televisión, se trata de una medida justa porque devuelve derechos a empleados y empleadas públicas, pero que además contribuye a la reactivación económica. Igualmente, los derechos comprendidos en este acuerdo y que se repondrán gracias al mismo son varios, pero destaca especialmente lo de la jornada de 35 horas semanales con previsión de implantarse a partir de 2017. Pero destacan otras medidas relativas, por ejemplo, los días de vacaciones, siempre en función del tiempo prestado por el trabajador o la trabajadora pública. En concreto, este acuerdo ratificado por la Junta de Andalucía establece que a partir de los 15 años de antigüedad serán 23 días hábiles de vacaciones, los cuales se irán incrementando en un día más a los 20, 25 y 30 años de servicio. En 2016, el personal con derecho a estos días disfruta ya de 2 días adicionales como máximo, que en 2017 se ampliarán hasta 4, que es el máximo posible permitido. Y si nos centramos en el 10% que se suprimió de los conceptos retributivos variables por consecución de objetivos, incentivo al rendimiento, complemento de productividad, entre otros, su restitución también será progresiva y se hará en 2 tramos, a razón de un 5% en 2018 y el 5% restante en 2019. En este mismo año está previsto que se restablezca igualmente las ayudas de acción social tan necesarias. Y en materia de salud laboral, el Consejo de Gobierno ha ratificado en este convenio la revisión del catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones en los días de ausencia que estas enfermedades provocasen. Asimismo, desde enero
Todo el personal con relación no permanente ha recuperado ya el 100% de su jornada de trabajo y, consecuentemente, el 100% de sus remuneraciones. Cabe recordar que desde junio de 2015 perciben la totalidad de sus pagas extras, del mismo modo que desde el 1 de enero del presente año sus retribuciones han crecido un 1%, el máximo permitido por la legislación estatal. Queda patente, por tanto, a la vista de estos datos que hemos ofrecido, que el Gobierno andaluz, el Gobierno de Susana Díaz, está tomando todas las medidas necesarias para la recuperación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de su sector público en Andalucía, incluido lo de la Radio Televisión Andaluza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubiño. Pues el turno para los grupos no proponentes. En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Romero. Gracias, señor presidente, de nuevo. Bueno, como se ha podido comprobar, se ha aludido ya en esta iniciativa, pues varias ocasiones, el acuerdo adoptado por la Mesa General de la Negociación Común del Personal Funcionario y demás con la Junta de Andalucía, ¿no? También se ha hecho referencia ya a la aplicación de dicho acuerdo y a tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria décima del 10º convenio colectivo del grupo de la RTVA. Se ha hablado efectivamente de lo que se ha conseguido, especialmente de esa devolución de la parte pendiente que queda por cobrar de la paga extraordinaria de Navidad correspondiente al año 2012. La señora Rubiño lo ha desglosado correctamente. Se ha hablado también de la devolución de los días de vacaciones, del total de 24 laborables establecido en el artículo 13 del vigente convenio, y también se ha hecho referencia a la recuperación desde el pasado día 1 de enero del 100% de la jornada y salario del personal temporal interino y de los primeros 44 días de la paga extra de diciembre de 2012 que se cobró en la nómina de febrero de este año. Nosotros, evidentemente, Ciudadanos, aplaudimos esta reparación, dicho de esa manera, que están ajustadas a las condiciones, a las posibilidades que te permite el marco normativo actual. Es cierto que efectivamente no se ha podido ir más allá porque el caso de las 35 horas de jornada laboral pues tiene una parte importante de implicación por parte del Consejo de Gobierno. Pero dicho eso, evidentemente nosotros vamos a poner en relieve algunas de las cosas que están recogidas en el 10º convenio, el convenio en vigor para Canal Sur, y que aún pues de alguna manera están en suspenso. En primer lugar, el permiso por traslado de domicilio. En segundo lugar, las medidas de acción social, especialmente las ayudas escolares por hijos y las becas de estudio, porque, disculpadme, pero no he terminado de entenderlo. Ha dicho usted 2019 y creo que la señora Rubiño ha dicho 2017. En tercer lugar, las cantidades previstas para premiar la antigüedad y, en cuarto lugar, las aportaciones empresariales al fondo de pensiones. Las dos primeras, es cierto que no están en manos directas de la dirección de la RTVA. Pero bueno, en cualquier caso, instaremos al Gobierno andaluz a que recupere estos dos primeros puntos. Pero por otra parte, las otras dos, las cantidades previstas para premiar la antigüedad y las aportaciones empresariales al fondo de pensiones, eso sí está más al alcance de la mano y de la voluntad de la dirección de la RTVA. Y yo me voy a centrar concretamente en la última, en la segunda de ellas, que es el asunto sobre las aportaciones, la suspensión de las aportaciones de los planes de pensiones, porque hay un asunto y hay un punto que es el hecho de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado levantó la suspensión. Pero bueno, dicho eso, es importante que entendamos que se ha entendido que la RTVA es un fondo, se puede entender como un fondo de pensión o producto similar creado antes de 2012, que era el motivo por el que se levantó de los presupuestos generales del Estado en 2014, y que las aportaciones efectuadas conllevan una reducción en la misma cuantía en la masa salarial del personal. Así que, centrándome concretamente en esto, señor Durán, pues nosotros le instamos a que se ponga manos a la obra y en este sentido pues entable negociaciones con los representantes de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Pues ahora es turno para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora García. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Durán. Bien, parece que no solo en la empresa pública de la RTVA, sino en toda la administración andaluza se ha hecho lo mismo, y es que, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues vamos a aplicar los mayores recortes más que nadie, porque
es cierto que había una ley estatal, que existe, pero también es cierto que aquí se ha aplicado la ley estatal y mucho más, y no solo en derechos laborales, sino en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y es que se ha hablado, uno de los puntos más importantes que ha explicado usted, que están en ese acuerdo de la Mesa General de Negociación, que se han referido todos los portavoces que me han precedido en la palabra, es a la recuperación de la extra de Navidad de 2012, que la mitad va a febrero del 17 y a febrero del 18. Los únicos empleados públicos que no la van a recuperar al 100% este año son los de la Administración andaluza. Pero nadie se acuerda de que la única Administración que ha quitado las 2 extras del 13 y las 2 del 14 ha sido la andaluza. ¿Cuándo se van a recuperar esas extras? Porque son los únicos empleados públicos de España, de cualquier tipo de administración, que han perdido esas 4 pagas y que nadie sabe si algún día las van a recuperar. Creo que eso también, como empresa pública, señor Durán, deberían de ver cómo se van a recuperar, porque también son derechos laborales de los trabajadores y también es su dinero. Y es que, como siempre, el Partido Socialista no predica con el ejemplo. Es más, de haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Y mire, señor Durán, nos alegra que se estén recuperando esos derechos laborales, pero son insuficientes. Lo acabo de expresar con el tema de las extras, lo han dicho también los otros portavoces, pero es que lo siguen diciendo los trabajadores, los empleados de la radiotelevisión pública andaluza, y por algo será. Hace unos momentos escuchábamos cómo económicamente la radiotelevisión andaluza tiene pérdidas millonarias. Parece que es un desastre. Parece que dentro de unos minutos también se hablará de que bajan las audiencias. Parece que los trabajadores no están como deberían de estar. Pues, para resumir, lo que nos parece al Partido Popular es que la radiotelevisión pública andaluza no parece que sea un modelo de empresa al que seguir, y mucho menos un modelo de empresa pública. Creemos que el sector público es el primero que tiene que dar ejemplo, y en concreto en nuestra tierra el sector público andaluz es el primero que tiene que dar ejemplo, especialmente en derechos laborales. Muchas gracias. Gracias, señora García. Pues ya turno de réplica para el señor Durán. Muy bien, muchas gracias. Podemos debatir todo lo que ustedes quieran, pero es evidente que lo que está haciendo la dirección de la RTV no es más que cumplir con la normativa vigente. Exclusivamente cumplir con la normativa vigente. Es más, creo que la dirección de la RTV no puede hacer otra cosa más que cumplir con la normativa vigente. Entonces, recuperar derechos que no se pueden recuperar porque existe una ley, una norma, un acuerdo, pues no está en nuestras manos. Lo mismo que no aplicar los recortes de las distintas leyes que se promulgaron en sus momentos tampoco estaba en nuestras manos. Por tanto, señorías, insisto en que se puede debatir todo lo que ustedes quieran, pero desde luego lo que yo creo que no me pedirían ustedes de ninguna manera es que me saltara la torera, pues, o el acuerdo de la Junta con la con los sindicatos de la función pública, o que me saltara la torera las leyes que están en vigor en estos momentos, ¿no? Vamos a ver, el tema de las 35 horas semanales, ya he dicho que nosotros tenemos voluntad de recuperar plenamente la restitución de todos los derechos, pero, insisto, estamos sometidos a lo pactado. Por eso las ayudas sociales tendrán que esperar hasta el año 2019. Las ayudas sociales tendrán que esperar hasta el año 2019. No está en nuestras manos volver a plantear la recuperación o plantear la recuperación del fondo de pensiones ni los niveles de antigüedad. En nuestras manos no está. Todas las ayudas sociales están
se prevén recuperar a partir del año 2019. Por lo tanto, nosotros, por mucha voluntad que tengamos, no podemos hacer nada más, ¿no? Y respecto a la jornada de las 35 horas semanales, establecidas en el convenio colectivo en lugar de las 37,5, la dirección, ya lo he dicho antes, está estudiando con las distintas direcciones, las distintas áreas, los distintos departamentos de la empresa, la forma y el modo de poder adelantarlos. Pero, insisto, antes de eso, la Junta de Andalucía debe cambiar la normativa para hacerlo posible. Y mientras el Consejo de Gobierno no cambie esta normativa, nosotros no vamos a poder hacerlo, porque no podemos ir contra las normas establecidas. Hay una cosa que me ha resultado curiosa porque no lo había oído y, desde luego, creo que es un error. El tema de las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿no? Yo creo que la RTV no ha recortado las cotizaciones a la Seguridad Social. No las ha recortado. Usted me dirá por qué dice que las ha recortado, porque yo no lo sé. Yo no lo sé. En fin, Canal Sur, la RTV no es un modelo de empresa. Bueno, no sé si su modelo de empresa es Telemadrid, Canal Nou, Radio Televisión Española. Claro, es que ¿cuál es el modelo de empresa? Claro, la RTV no es un modelo de empresa. Bien, dígame usted cuál es el modelo de empresa que a usted le gusta, porque a lo mejor coincidimos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Segundo turno para los grupos proponentes. En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Podemos. Tiene la palabra el señor Romero. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Durán, está claro que en la Radiotelevisión de Andalucía los trabajadores y trabajadoras han sufrido muchos recortes de derechos, muchos más de los que por los establecidos por las leyes generales establecidas y por el marco legislativo que aquí en Andalucía se dotó aún mucho más restrictivo que el estipulado por la norma estatal. Faltan por recuperarse abonos de comida, la antigüedad íntegra, aparte de otros recortes salariales en algunos complementos como quebrantos de moneda, etcétera. Dietas y kilometraje, algunos derechos sindicales de representación de los trabajadores, como pueden ser los créditos sindicales. Una de las fórmulas que se habían establecido entre la representación de los trabajadores y la empresa con respecto a la racionalización del gasto era una mesa y negociación de los pluses, que está ahí inerme, inactiva, no se está reflexionando, no se está trabajando en un acto de racionalización, que nos ayudaría a lo que hemos tratado en el primer punto, a unos presupuestos que verdaderamente doten de ese pragmatismo y racionalidad para que verdaderamente se cumplan los objetivos. Y creemos que esa mesa de estudio y negociación de esos complementos salariales también es un derecho de los trabajadores, a que se regule, a que se tenga una cierta racionalidad con respecto a lo que son sus otras abonos salariales y a quién se les dan y quién no se les dan. Ya tuvimos un debate aquí, o un dentro de debate en esta comisión. Al mismo tiempo, me dijo usted que se reúne la mesa o la comisión de igualdad, o que se está reuniendo. Dígame usted, por favor, en su intervención, si es cierto o no que la última reunión de esa comisión de igualdad, otros derechos que tienen los trabajadores para ponerse, no fue en octubre de 2015, si mi memoria no falla. Creemos que existe todavía mucho que implementar para la recuperación de los derechos recibidos, de los derechos de los trabajadores que se han conseguido en muchísimas luchas, trabajos, negociaciones y en el intento, siempre en el empeño de que estos derechos de los trabajadores vayan encaminados a que verdaderamente exista el cumplimiento de objetivos que legalmente tiene la Radio Televisión de Andalucía. Dice usted que no se puede ir contra las normas establecidas, pero ¿qué es un convenio colectivo si no es una norma establecida? Es real. Es real. El convenio colectivo es una norma.
Y creo que además una de las normas que mejor reflejan lo que es la participación y democrática de los agentes sociales y de los agentes sociales en empresas y sindicatos y representantes de los trabajadores, que se plasma en un boletín oficial. Y creemos que también eso debe de ser, ante todo, no vulnerado y ante todo respetado. E intentar que esa norma que se dan a sí mismos trabajadores y empresas sea al mismo tiempo la pauta general y no una excepción. Creemos que todavía queda mucho camino por recorrer. Creemos que todavía queda muchísimo camino para llevar a la práctica esa recuperación de derechos que en la RTVA ha sido aún más sangrante de lo que ha sido en otros sectores. Esperemos que se cumpla la ley, que se cumpla el convenio colectivo, que tengamos esa práctica totalidad de recuperación de derechos, que es mucho más amplia de la que está establecida en las normas y que se han ido vulnerando en la RTVA de manera progresiva durante todos estos últimos años, repito, de esta mal llamada crisis, que es más bien una estafa. Y como creo que no tengo el suficiente tiempo para continuar, lo de la seguridad social se lo explicaré en una próxima comparecencia, o lo debatiremos en una próxima comparecencia o pregunta dentro de esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Turno para el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Rubiño. Muchas gracias, señor presidente. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en que los empleados y las empleadas públicas, y también los de esta casa, los de la Radiotelevisión Andaluza, han realizado un ingente esfuerzo en estos años de crisis. Sacrificio al ver mermado su poder adquisitivo, cercenada su paga extra de diciembre de 2012, suprimidos sus días de asuntos propios o reducidas sus vacaciones. Porque recordemos la Ley 3/2012 de 21 de septiembre de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía es una consecuencia directa de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera aprobada por el Gobierno del señor Rajoy. En estos años de recorte, el Gobierno del Partido Popular ha cerrado el grifo de la financiación a las comunidades autónomas y nos ha condenado a la asfixia económica en materias tan fundamentales como la salud, la sanidad o la dependencia. La Administración pública, está claro, no se ha visto libre de estos recortes. Y ahora que la Junta de Andalucía hace una decidida apuesta real y tangible porque los trabajadores y las trabajadoras de su sector público recuperen lo que han ido dejando por el camino a lo largo de estos años de crisis, parece que nada es suficiente. Hablamos de una recuperación progresiva, sí, pero, como digo, real. Un compromiso adquirido por el Gobierno de Susana Díaz que se está cumpliendo, además, de manera taxativa. Para los socialistas y las socialistas, luchar por los derechos de los trabajadores es una prioridad, y así lo venimos demostrando. Quiero también decir que, hablando de paga extra, yo trabajaba en el año 2012 en un ayuntamiento de Málaga, de un municipio de Málaga, gobernado por mayoría absoluta por el Partido Popular, que ha devuelto parte de la paga extra a sus trabajadores y trabajadoras, y a los que éramos personal temporal. Le hemos solicitado después de un año esa paga extra y todavía no se ha pronunciado al respecto. Creo que tenía una buena oportunidad de demostrar que se vuelca con los trabajadores y con las trabajadoras y no es el momento de criticar lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Comentarle también al compañero de Ciudadanos, que a lo mejor lo he dicho mal, pero que las ayudas sociales se recuperarán en 2019, ¿vale? Yo creo que lo he dicho mal. Y también, respecto a la jornada de 35 horas, mi pregunta, sobre todo dirigida a la señoría del Partido Popular, es si su partido va a proceder en Andalucía, como lo ha hecho en Castilla-La Mancha y lo ha hecho en el País Vasco, donde ha recurrido en un recurso al Tribunal Constitucional la jornada de 35 horas para el personal de la Administración Pública. Un Gobierno en funciones, que para algunas cosas está en funciones y para otras vemos que no. Una jornada que venía siendo de 37 horas y media a la semana desde la aplicada Ley Orgánica de 2/2012. De poco le ha servido al Gobierno de Rajoy que la derogación de la medida puesta en marcha en Castilla-La Mancha suponga poner en peligro el empleo de 450 personas en el sector sanitario. Porque, claro, aquí el empleo vemos que es lo de menos. Y no satisfechos con ello, han repetido la jugada en el País Vasco, recurriendo igualmente a la jornada de 35 horas. Frente a estas medidas, como digo, que merman los derechos de nuestros empleados y empleadas públicas, la Junta de Andalucía pone sobre la mesa
mesa en la que también se han sentado los sindicatos, la recuperación de esa paga extra de 2012, la implantación de la jornada de 35 horas en un futuro inmediato, la recuperación de los asuntos propios, etcétera. No obstante, sabemos que hay que seguir trabajando para recuperar estos derechos un día perdido y para consolidar los actuales. No demos nada por sentado, no demos nada por hecho, porque las circunstancias, o mejor dicho, el Gobierno del Partido Popular lo ha demostrado con creces, que todo lo conseguido se lo lleva el viento, o mejor dicho, se lo lleva Mariano Rajoy. Muchas gracias. Gracias, señora Rubiño. Pues ya cierra el señor Durán la comparecencia. Muchas gracias. No acabo de entender, señor Romero, por qué echa usted sobre las espaldas de la dirección la recuperación de unos derechos que nosotros no podemos hacer hasta que no podemos hacerlo. Usted dice que un convenio es una norma, claro, pero usted sabe también que hay una prelación de normas en el mundo del derecho y, por lo tanto, un convenio colectivo no es aplicable antes que una ley, como todo el mundo sabe, como las que en su momento se promulgaron con el tema de los recortes, ¿no? Hombre, yo no sé por qué dice usted que hemos recortado los derechos sindicales. Ni un recorte que yo sepa. Es decir, por ejemplo, el mismo número de liberados sindicales había en el año 2008 que hay en la actualidad. El mismo número, señor Romero. Por cierto, directivos hay un 40% menos. Lo digo para que se vea dónde están los esfuerzos. De liberados sindicales, ni uno menos. No sé qué derechos sindicales son los que hemos recortado. Yo no tengo noticia de que hayamos hecho ni un solo recorte de derechos sindicales. Es más, no hemos hecho ni un solo recorte más de los que nos han impuesto la normativa que se ha ido poniendo encima de la mesa, que ha ido entrando en vigor, ¿no? Me habla usted de una mesa de negociación de pluses. Hombre, los pluses son una potestad de la dirección. Nosotros, la dirección, está dispuesta a sentarse a una mesa y hablar con los sindicatos de todo lo que quiera, incluido de los pluses. Pero los pluses son una potestad. ¿Usted comprende que una dirección de una empresa puede dirigir una empresa si no controla los incentivos que le da a los trabajadores? Es imposible. Por lo tanto, una mesa para hablar de los pluses, yo la he ofrecido 1000 veces. Cuando quieran, nos sentamos a hablar de los pluses. Pero negociar qué pluses son los que se dan y a quién se dan, pues eso depende de la dirección, porque es la dirección la que encarga las tareas y la que entiende cuando hay una tarea de especial responsabilidad o cuando hay una tarea de productividad, o cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero decirles que el tema de la cotización a la Seguridad Social me ha sorprendido también mucho, porque usted sabe que la Inspección Regional estuvo estudiando todos los datos de la cotización a la Seguridad Social y la Inspección Regional no ha apreciado infracción alguna en los datos, en las bases de negociación, de cotización, perdón. Ni una. Por lo tanto, que usted contradiga lo que ha dicho la Inspección Regional me parece bien, se puede contradecir quien quiera. Pero, hombre, si sabe usted que la Inspección Regional ha mirado todos los datos y ha dicho, oiga, ustedes no... Pues entiendo que la Inspección Regional tiene una autoridad y una independencia que probablemente usted ni yo tenemos, pero es la Inspección Regional. Por lo tanto, insisto, señorías, en que esta dirección está dispuesta a levantar, cuanto antes mejor, todas las restricciones de los derechos que han sufrido los trabajadores durante la crisis, pero para eso necesitamos tener un marco adecuado y, por cierto, financiación adecuada. Muchas gracias. Gracias, señor Durán. Terminamos así esta solicitud de comparecencia.